porque no hay un solo tipo de satanismo. Okay. Existen, digo, a mí me van a abuchear los satanistas por lo que voy a decir. Adelante. Pero así como en los religiosos católicos, existen católicos, cristianos, protestantes, testigos de Jehová y todo. Sí. Y como que todos traen una idea del mismo Dios, pero con diferencias en donde la Virgen María, pero en realidad no era virgen, porque aparte tenía otros hijos, en donde, o sea, hay diferencias, pero todas arraigadas dentro de, digamos, un mismo seno. En el satanismo sucede algo similar, y esto te lo digo con base en, por ejemplo, no es lo mismo satanismo labellano que luciferismo. No es lo mismo luciferismo que ya directamente corriente 218. No es lo mismo corriente 218 que satanistas trascendentales. No es lo mismo satanismo trascendental que, por ejemplo, satanismo reactivo. No es lo mismo, para nada es lo mismo comparar a un satanista labellano con alguien perteneciente a la organización de los 9 ángulos. Okay. Son totalmente distintos. ¿Cómo cuáles serían las grandes diferencias? Bueno, aquí van algunas, y quiero también señalar otro que se me pasó. Adelante. El satanismo dentro de la santería. Ok. Es muy distinto. Empezando por el satanismo dentro de la santería, hay que tener en cuenta que la mal llamada santería, porque a mí me regañó un santero una vez, que ¿Sí? Lo llamé como tal así, me decía, bueno, a ver, santería, nos dicen santería porque somos un conjunto de religiones. Así es. Que dentro de la idea de los que no conocen, a todos nos pusieron en la misma bolsa y a todos nos llaman santeros, ¿no? Pero dejémoslo así, como santería. Para que se entienda. Para que se entienda. Y dentro de la santería hay que recordar que hay todo un sincretismo proveniente de 3 culturas. Eso es, desde la cultura africana, la cultura europea y la cultura mesoamericana. ¿De acuerdo? De hecho, un sincretismo que a mí me encanta y adoro muchísimo es el culto de la Santa Muerte. Porque viene a representar muchas veces las creencias que se tenían mesoamericanas del culto a la muerte, como podríamos encontrarlo con Mictlantecutli. Pero al mismo tiempo es santa, como nos lo trajeron desde Europa. Pero al mismo tiempo hay una mezcla con ciertos ritos de origen africano. Entonces, me parece maravilloso porque encuentras una adoración a una figura proveniente de 3 continentes distintos. Me parece maravilloso. Dentro de esta idea del satanismo, entonces, entendiendo esto que acabo de mencionar, si hay una visión de un Satanás, hasta donde puedo entender, ya que no pertenezco a dichas tradiciones, en donde Satanás se puede hacer un pacto con él, en esa tradición. Sí he escuchado muchos santeros hablando de pacto con el diablo, porque lo ven de manera teísta. Lo ven diferente a la Santa Muerte, por ejemplo, en donde la Santa Muerte te puede ayudar en unas cosas y es de alguna manera distinta en muchas cosas a la figura gnóstica del diablo. Pero ellos sí lo ven como algo teísta y en donde la mayoría, creo yo, se basan para la idea de pactar con el diablo, de pactar con un Satanás. Ok. Creo yo que el 90% de las personas que tienen esta idea de pactar lo ven por el satanismo dentro de la santería, y en realidad todo lo demás que es satanismo, que no está dentro de este concepto de santería, no se conoce muy bien, porque para empezar, dentro del satanismo labellano, que sería uno de los primeros de los que mencionamos, el pactar no viene a ser un concepto meramente positivo. ¿Por qué? Porque para empezar, no hay un diablo, no hay un Satanás, no hay nada. Todos son conceptos arquetípicos de nuestra mente, nuestra filosofía y la sociedad, ¿no? Cuando tú pactas y cedes tu alma, dentro del satanismo labellano se entienden aspectos como, por ejemplo, cuando tú estás en un trabajo que no te gusta por cierta cantidad de dinero y estás vendiéndole a esta persona tu tiempo todos los días de tu vida, sufriendo una y otra vez, lamentándote por la vida que tienes, le estás vendiendo técnicamente tu alma a esa persona. Claro, tiene sentido. Y desde ese aspecto es que lo ve el satanismo labellano. No le vendas tu alma a nadie, o sea, tu alma o tu energía, tu esencia. En el labellano no se cree en un concepto de un alma, es de cierta medida no teísta.
Pero bueno, ese es un concepto. Hay otros grupos, como por ejemplo los luciferinos, que tienen no tanto el concepto de Satanás directamente, como bien dice su nombre, el concepto de Lucifer. Pero Lucifer no es una deidad a la cual ellos sí pueden llegar a ser teístas, pero no ven a Lucifer como una deidad a la cual tengan que adorar y venerar. Al contrario, en la misma Biblia del adversario de Ford, se habla de esta intención del practicante de llegar a la grandeza, a ser como Lucifer. ¿Me entiendes? Claro. No adorarlo, sino verlo como una figura aspiracional. ¿Me entiendes? Ese Prometeo encadenado que quería darle la llama del conocimiento al ser humano. En el draconiano, que es un sistema que manejo, viene a ser algo un tanto distinto. ¿Por qué? Porque en el sendero draconiano, dracon para empezar viene del griego que significa severidad. Y lo que cree el sendero draconiano es de que a partir de la severidad de la vida, uno puede crecer, uno puede llegar más lejos. Entonces, algo que hace el sendero draconiano, cuyo símbolo más que el macho cabrío viene a ser el dragón, se tiene la intención o la creencia de entrar al árbol cabalístico de la muerte. ¿Cuál es el árbol cabalístico de la muerte? El Qliphoth. No es un árbol distinto al de la vida, en realidad es el árbol de la vida y como si fueran sus raíces empieza a crecer, pero hacia abajo, hacia la tierra, lo que es el árbol del Qliphoth. En lugar de arcángeles, como vendría a ser en el árbol de la vida, en el Qliphoth vienen a ser los famosos, llamémosle demonios, que recordemos también, es que tengo que hacer mucha mención a esto, los demonios vienen a ser muchas veces una mezcla de dioses antiguos que fueron demonizados por las religiones abrámicas. Pero, digamos, demonios, en donde encontramos a Lilith, por ejemplo, la clifa de Lilith, aunque Lilith no la dirige Lilith, la dirige el demonio Namá. Mientras que seguimos en el árbol de la muerte a Gamaliel, a Rabsarak, a Samael, y de ahí van subiendo, o más bien bajando, hasta llegar a lo que es Taumiel.